Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Señora ministra, uno tiene que analizar las cosas en función de la experiencia que uno tiene. Si usted hubiera llegado a una junta directiva de una empresa de las de mi familia y hace esta presentación y la hace como una asesora, yo me habría sentido tremendamente satisfecho con su presentación y la habría felicitado. Pero si usted hubiera llegado a esa junta directiva y me hace esta presentación como una de las gerentes del grupo o una directora de un departamento, yo quedaría tremendamente insatisfecho y muy frustrado. Y hoy debo decir que oí una excelente presentación de una persona conocedora de la materia, con buenas referencias, con un análisis histórico del problema del empleo, etcétera, muy bien presentado, pero que no encontré a la ministra que dirige la planificación en Costa Rica y nos dice cuál es el cronograma, cuáles son las ideas, cuáles son los puntos de implementación y cómo es que vamos a lograr sacar adelante al país y solucionar un problema específico como es el caso del empleo. Me produce también una tremenda frustración, señora ministra, y debo decírselo con la más buena fe del mundo, créamelo, me produce una tremenda frustración que usted hoy nos anuncie como uno de los elementos, de los pocos elementos de política a implementar, algunos puntos que son relevantes y muy necesarios, como limitar las anualidades en el 2.54, como el cambiar el nivel de método de evaluación pasando de bueno a muy bueno, y que nos indique como uno de los puntos y de sus grandes logros que en menos de una semana va a presentar un proyecto a la Asamblea Legislativa. Cuando, señora ministra, desde hace varios meses, casi le diría que más de un año, está aquí el expediente 19.506 presentado por la diputada doña Sandra Piz, que contiene esos mismos elementos, proyecto que no ha sido convocado en sesiones extraordinarias, proyecto al que no se le ha dado ninguna prioridad, y hoy, meses después de que usted se desempeña como ministra, viene a decirnos que lo que nos va a proponer es parte de lo que una diputada propuso hace meses y se ha mantenido en las gavetas de esta Asamblea Legislativa y no ha estado dentro de las prioridades del Poder Ejecutivo en toda la discusión. Entonces ahí le surge a uno la gran insatisfacción de que lo que tenemos es un gobierno en donde lo que prevalece es el discurso. Es un gobierno en donde lo que se busca es lograr las florituras oratorias, pero en donde no vemos el avance país que el país requiere. Y en donde seguimos hablando de diagnósticos, de políticas. Dichosamente en este caso no ha sido un discurso como hemos tenido muchos otros de que corresponde a 20 o 30 o 40 años de historia de Costa Rica y tal vez lo podrían hacer a 100 porque al final de cuentas la historia es una sola y de que todo viene del pasado. Pero le queda a uno la gran insatisfacción, señora ministra, de que no ve la visión de mediano y de largo plazo, de que no encuentra los temas puntuales de cómo vamos a acatar las dificultades que tenemos. Y ahí le hago una primera pregunta muy puntual. Siendo usted la ministra de Planificación, hoy tenemos en discusión un proyecto de ley de presupuesto de la República en donde lo que nos están diciendo es que los gastos crecen en un 5.3 y los gastos de capital, que yo prefiero llamar inversiones, decrecen en 11.8%. Entonces ahí hago una primera pregunta. ¿Cuál es la visión de país que hay? Donde estamos restringiendo y casi llevando a cero los gastos de la inversión y estamos teniendo un crecimiento en el gasto ordinario. Señora ministra, ¿puede dar respuesta? Sí. Inmediatamente ahí. Bien, comentábamos en una parte de nuestra presentación que en el país desde hace muchos años, yo diría ya incluso décadas, hay una preocupación realmente, creo que importante, y no solamente en la ciudadanía, sino también en los tomadores de decisiones públicas sobre la necesidad de introducir una serie de reformas en el Estado costarricense y particularmente en el empleo, en el empleo público. No obstante, pese a esos esfuerzos, muchos de ellos nacidos de la concertación entre partidos políticos de gran incidencia en la vida nacional, ninguno pudo llegar a buen puerto. Y ahí tenemos una colección enorme. Y Mideplan ha sido parte de ese esfuerzo a través de la Comisión de Eficiencia Administrativa. ¿Qué es, don diputado Álvarez de Santi?
la diferencia que debemos gestar, y no solamente el gobierno de la República, sino también los actores legislativos, es generar un espacio realmente de debate y de propuestas conjuntas para tomar las decisiones que el país requiere en esta materia. Por eso es precisamente que lo que nosotros estamos planteando fundamentalmente esta tarde de hoy y presentando como una de las propuestas es la creación de una comisión mixta que se aboque precisamente a eso, a ponernos de acuerdo de cuál debe ser la línea de transformación. Muchos otros gobiernos atrás presentaron sus iniciativas y murieron en los archivos legislativos. Hoy tenemos que hacer las cosas distintas. Usted creo que lo menciona, no hay que seguir la misma ruta que hemos seguido en el pasado, pese a que algunas ideas posiblemente y planteamientos son realmente sustantivos. Ahora, con relación al señalamiento que usted hace de la propuesta de la señora diputada Pisk, aquí además hay un enfoque de gestión de calidad. O sea, el tema de las anualidades, de convertirlas en evaluación de desempeño, posiblemente vaya a tener incidencia presupuestaria. Yo creo que sí, favorablemente en función de reducir el gasto, me imagino que sí. Si se hace bien la evaluación y esa evaluación está fundada ya no solamente en cuál es la característica que puede mostrar un trabajador en el ámbito de su actividad cotidiana en una institución pública, sino en función de cuál es la tarea que esa institución debe sacar adelante, cuál es la tarea que una unidad dentro de esa institución tiene que desarrollar para que toda la cadena de resultados se dé y lograr, viendo a ver si la institución cumple cada una de sus partes y se combina esto con la valoración del desempeño individual, vamos a tener un cambio sustantivo. Es en materia fundamentalmente de gestión de la calidad. Ese es un punto importante de diferencia. Yo creo, señores y señores diputadas, ante esta pregunta que hace el diputado Álvarez de Santi, que el cambio fundamental no es tanto técnico en la generación de propuestas, sino fundamentalmente en crear un espacio político distinto al que ha prevalecido en los momentos en que ha venido a esta Asamblea Legislativa diferentes iniciativas en torno al empleo público, muchas de ellas lamentablemente muy parciales. Puede continuar, señor diputado. No me contestó el tema de los gastos de capital o de las inversiones y el gasto ordinario y corriente. Pero permítame, para no perder el hilo, pero señora ministra, si usted tiene ahí desde hace meses el expediente 19.506, ¿por qué no aprovechar ese expediente y trabajar sobre el mismo con un texto sustitutivo y aprovechar, si quiere guardo silencio y me suspende el tiempo mientras la ministra habla con su asesor? Sí, perdón. Sí, me lo devuelve, ¿verdad? Por favor. Sí. Le preguntaba que si usted decía unos minutos con su asesor, señora ministra. Sí. Si desea con su asesor. No, ya está bien. Que si la Asamblea Legislativa ya estaba el expediente 19.506 de la licenciada, de la diputada Pisk Feinsilber, ¿por qué no aprovechar esta iniciativa y haber trabajado sobre ella en los últimos meses? Usted me habla de incluir otros elementos, pero eso es normal en los proyectos, ningún proyecto sale como entra. Para eso existen los textos sustitutivos. ¿Por qué no aprovechar la propuesta de doña Sandra? ¿Responde a alguna razón para no querer aprovechar un proyecto ya existente de una fracción legislativa como es la del Partido de Liberación Nacional? Bien, antes de contestarle esto, le voy a contestar lo que me quedé pendiente en la intervención suya anterior. Hoy justamente veía un artículo que publicaba el diputado Henry Mora sobre analizando los contenidos del presupuesto. Uno de las afirmaciones y que yo comparto que hacía el diputado Mora es que en la partida precisamente de esta que usted menciona, lo que pasa es que anteriormente se estaba incluyendo en el presupuesto transferencias al Senara o el proyecto Ciudad Puerto, tan lamentable mal uso que se hizo, por cierto, de esos recursos que dispuso el país y que fueron desutilizados, ni siquiera subutilizados. Y las transferencias al CONAVI además bajan por una menor recaudación en el impuesto a los combustibles. Esas son las razones por las cuales esa partida disminuye. Esto no afecta, digamos, la formación de capital que se está proyectando para el 2016, porque tiene situaciones referidas a casos concretos. En relación a la otra pregunta que usted formulaba,
Yo traté de dejar claro, espero que lo haya logrado, que el tema de la gestión del empleo público requiere un enfoque integral, pero sobre todo un enfoque integral que sea compartido en sus elementos esenciales por los tomadores de decisiones políticas. Por eso reitero, es importante no solamente ir asumiendo en la discusión elementos puntuales, sino poder encontrar un espacio de trabajo colectivo, conjunto, con amplia representación, no solamente legislativa, sino del Poder Ejecutivo, de los actores de la sociedad civil que tienen, digamos, intereses y además posibilidad de generar incluso sus propias propuestas en torno a una visión mucho más integral, donde una de ellas debe ser, sin duda, la evaluación del desempeño. Esta es la diferencia que estaríamos proponiendo, es decir, arrollémonos las mangas, busquemos un espacio de trabajo donde va a haber muchas diferencias, sin duda, pero también yo estoy segura, y por eso partía de que un basamento común que tenemos aquí es que al leer los programas de los diferentes partidos yo encuentro una visión de sociedad compartida. Entonces lo que se trata es de que podemos poner y fundar una nueva forma de hacer política donde todas estas iniciativas tengan cabida. Para eso hay que construir esos espacios y tener voluntad. Gracias, señora ministra. Igualmente no me respondió por qué no sale el proyecto 19.506 de la diputada Piz Feinsilber, que ya estaba en la corriente legislativa sin necesidad de ir a presentar uno la próxima semana. Otra pregunta, señora ministra. Me cuesta un poco ubicarme cuál es la verdadera acción que quiere implementar el gobierno. Y se lo digo por lo siguiente, que es un tema muy puntual. En los periódicos del fin de semana aparece una reunión en la que usted está presente junto con otros respetables ministros y en donde se compromete con algunos grupos sindicales de que no va a ir por el salario único. Y así está publicado en los medios de comunicación. Sin embargo, recibimos la buena noticia de que a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad ya se avanzó con una decisión en la que se definió que se va a establecer la política del salario único. Entonces quisiera que me diga cuál es la política gubernamental que se va a tener en materia de salario único, la que exponen los ministros o la que está aplicando el Instituto Costarricense de Electricidad. Le adelanto con mi pregunta que yo por supuesto avalo la posición mantenida por el ICE. Sí, muchas gracias. Adelante, señora ministra. Muchas gracias, señor diputado. Sin duda ese es, y me imagino que va a ser una referencia, un tema de referencia. Sí. Bien, les decía que yo pienso que ese tema que usted está mencionando va a ser un asunto que reiteradamente vamos a abordar esta tarde de hoy sobre el empleo público. Y dentro del empleo público, la posibilidad del salario global o salario único. Yo decía antes, al iniciar mi presentación, que una de las riquezas que yo le veía a esta comparecencia voluntaria que hemos solicitado es la posibilidad de no tener mediación para entendernos y comprender realmente qué es lo que estamos planteando. Cuando tuvimos esa reunión el pasado miércoles, ante una pregunta particular de algún periodista, señalaba que no es un tema que el gobierno esté presentando actualmente como una alternativa a un imperativo que se le está pidiendo en el ámbito de las remuneraciones, que es la reducción del déficit fiscal. ¿Y por qué planteo esto? Tenemos que saber, cuando discutimos cualquier alternativa, cuál es el resultado que esperamos. Si cuando se plantea la alternativa del salario global o salario único, lo que se pretende lograr es una reducción inmediata en el déficit fiscal, tendríamos que decir que esta no es una medida para eso. ¿Por qué? Y quizá aquí me voy a detener con algunos números, algunos elementos. Resulta que por lo menos las experiencias que se han utilizado en el Banco Central, en la Contraloría General de la República y ahora se plantea para el ICE, lo que se hace es que se establece una nueva categoría de salariales o nuevas categorías salariales sobre la base de partir de una anualidad aproximada del 10%. Bueno, pues resulta que en el gobierno central el 40% aproximadamente, estoy hablando solamente haciendo la referencia al gobierno central, después la voy a articular con otros espacios del sector público. En el gobierno central cerca del 40% de los trabajadores tienen menos de 9 anualidades.
9 anualidades o menos. Eso implica que sería ese nuevo salario base dentro del esquema de salario global generaría, para que funcione y para que sea atractivo y poder captar una de las condiciones necesarias que requiere el empleo público, que es a los mejores profesionales, y que puedan entonces jóvenes que están ingresando de las universidades o desarrollando sus primeras experiencias laborales interesarse por el servicio público, implicaría subir las bases que actualmente están y equivaliendo más o menos al 10%, a 10 anualidades. Eso implica que quien ingrese al sistema no solamente son los nuevos, sino que hay posibilidades muy claras de que aquellos que tienen 9 anualidades o menos se vean beneficiados por el nuevo sistema y se pasen a este otro. Entonces no solamente tendríamos los nuevos ingresos, sino ese traslado de un sistema al otro, y además que sostener los derechos adquiridos de aquellos que se quedarían en el régimen anterior. Esto implica en el corto plazo, y eso se demuestra incluso con algunos gráficos que en algún momento podemos ver de cuál ha sido la evolución de las remuneraciones, tanto en el Banco Central como en la Contraloría General de la República, la necesidad que durante los primeros años se incremente el monto de remuneraciones. Incluso aquí mismo en la Asamblea Legislativa, cuando presentó la señora Contralora su presupuesto, fue detrás de que yo lo hice, que lo hizo la ministra de Justicia, yo ese día estaba acá. Una de las razones que ella justificó de por qué es dentro de las instituciones públicas que están dentro del presupuesto 2016 la que más porcentaje incrementa de remuneraciones, explicó que es precisamente por esta situación que se da entre un régimen nuevo de salario único y un régimen anterior donde la remuneración se estructuraba a partir de diferentes componentes. Y entonces en las gráficas eso lo vemos. Entonces en el corto plazo, si lo que queremos lograr es salario único para reducir el déficit fiscal el año entrante, no lo vamos a lograr. Si se aprobara con esa creencia, pues lo que va a pasar es que apenas se aplique el presupuesto para el año siguiente, van a decir, bueno, no era que ustedes iban a reducir la partida de remuneraciones, y entonces tenemos que estar claros que eso va a ocurrir. Y eso es necesidad tenerlo claro. Ahora bien, otra dimensión del salario único. Actualmente el salario único lo están ejecutando algunas instituciones, pero voy a mencionar algunas emblemáticas. El Banco Central, decía hace un momento, el Banco Central tiene un salario superior que ronda los 10 millones. Tiene la Contraloría General de la República, el salario superior ronda los 6 millones de colones. En el sector público, en el gobierno central hemos dicho que las remuneraciones son muy inferiores. ¿A dónde vamos a igualar? Vamos a igualar los salarios base con relación a las condiciones de remuneración que existen en el gobierno central, o vamos a sacar, como se hizo en el 2008-2010, una relación de percentil 50, entonces buscaríamos un promedio, lo cual, si eso se hace, implicaría todavía la necesidad no solamente de subir las condiciones salariales de quienes están ingresando al nuevo sistema, sino de todo el sistema en general. Yo no digo que eso sea perverso, pero es una discusión que hay que dar. O vamos a trasladar los poderes de la República, las instituciones descentralizadas, las instituciones del sector financiero a las condiciones que tiene el gobierno central a partir de una escala de salario único. Esas son decisiones que tenemos que tomar y que no son técnicas, son fundamentalmente políticas, porque estamos hablando de grupos de presión. Ahora sí que lo que queremos buscar es la equidad. También las estructuras que se están aprobando en esas escalas salariales tienen bastantes diferencias a su interior. Si quisiéramos sacar una especie de índice de Gini en algunas de esas instituciones, veríamos que en el gobierno central las diferencias actuales entre los salarios más altos y los más bajos oscila cerca de un 10 veces. En otras de esas instituciones está por el 15.9 la diferencia entre la escala más baja y la más alta, y en otras es casi el 20 veces. Yo creo que en materia de discusión de equidad también hay que reflexionar sobre eso. Ese tipo de cosas es las que hay que poner en blanco y negro, tomar acuerdos antes de tomar una decisión genérica, que tal vez en la argumentación genérica tiene sentido, pero cuando ya se aplica nos puede volver a ocurrir una situación tan grave como la que ocurrió en el 2008,
¿verdad?, con el percentil 50, que se esperó aplicar a 5.000 trabajadores o 6.000 y se terminó teniendo que cubrir a todo el personal del gobierno central con una erogación altísima en términos de recursos. Entonces, tenemos que saber con mucha claridad para qué queremos el salario único. ¿Para lograr estructuras más simples de salario? Puede ser que sí. ¿Para ser competitivos, como en su momento tomó la decisión el Banco Central? Puede ser que sí. Sin embargo, incluso el Banco Central hoy día está teniendo que tomar medidas compensatorias, sobre todo para los nuevos, para quienes están en la escala nueva, precisamente porque han presionado al interior de la institución por las diferencias salariales que existen con la vieja estructura salarial. Entonces, hay muchos elementos, señor Álvarez de Santi, que yo creo que hay que considerar para tomar estas decisiones, y deben ser decisiones donde hayamos compartido con claridad cuáles pueden ser los impactos que queremos y sobre todo cuáles son los problemas que queremos resolver. Señor diputado. Señora ministra, no me gusta emitir criterios sin estudiar a fondo un tema, pero debo decirle que escuchándola a usted quedo más preocupado de que vayamos a su propuesta de salario único a que sigamos en el régimen actual. Me parece que algunas de las variables que usted cita como pregunta, entiendo que es como pregunta y como parte de la agenda lo que vamos a discutir, pero una de las variables que usted cita es si vamos a equipararnos al salario del Banco Central o vamos a equipararnos al salario de la Contraloría General de la República. Me parece que si vamos a entrar en ese proceso y perspectiva de salario único, terminaremos con aumentos salariales desmedidos y va a ser esto más grave que el percentil 50. Pero me gustaría estudiar la propuesta con más detenimiento, porque lo ha comentado varias veces. Quiero hacerle una aclaración: jamás pensaríamos que el problema del déficit fiscal se solucione por la vía del empleo. No se soluciona por una única vía, requiere un arcoíris de soluciones y jamás será únicamente por la vía del empleo, muchísimo menos. Usted habló de que había que hacer ajustes en convenciones colectivas por cláusulas abusivas. ¿Cuáles convenciones y cuál tipo de cláusula? Sí. Adelante, señora ministra. Muchas gracias. En eso hemos sido no solamente reiterativos en lo discursivo, sino en la práctica. Si bien es cierto, es un tema que fundamentalmente, como usted comprenderá, lo lleva el ministro de Trabajo directamente, es su responsabilidad, ya se han denunciado convenciones y se están renegociando esas cláusulas que consideramos abusivas. ¿Cuáles son? Todas aquellas que se salen del margen de las condiciones laborales medias que tienen los trabajadores costarricenses. Y ahí lo hemos dicho, en el ámbito de la austeridad, la denuncia y renegociación de las convenciones colectivas, apoyando a los presidentes ejecutivos por parte de la comisión que la integran Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia y Dirección General de Servicio Civil, es fundamental. Estamos dispuestos a que en la medida en que se vayan venciendo los tiempos de las convenciones colectivas, proceder como se procedió con acueductos y alcantarillados, como se ha procedido en algunos de los bancos, como se está procediendo actualmente en Recope y en Habdeba, dos además convenciones que son emblemáticas dentro de la historia costarricense, no solamente por lo estratégico de sus instituciones, sino también por las características que tienen sus convenciones colectivas. Convenciones colectivas que fueron el resultado, sin duda, de la propuesta y la presión de los sindicatos, pero también de la firma de quienes ejercían las presidencias ejecutivas en esos momentos, que tuvieron posiblemente sus razones para permitir esas condiciones abusivas. Señora ministra, el presidente de la República ha respondido cuando hemos insistido en que no vamos a caminar con el impuesto sobre la renta y su modificación si no se entra en materia de empleo público. El presidente de la República ha dicho que para él no es un tema porque aquí no se ven las soluciones hasta dentro de 20 años. Usted, como una excelente planificadora y además como su ministra, ¿qué le dice al presidente para convencerlo de que aunque se vayan a ver dentro de 20 años y parezca lejísimos, tenemos que hacerlo? Mire, si tomamos el acuerdo y concertamos de que vamos a tomar decisiones cuyos resultados las vamos a ver en el mediano y corto plazo, yo creo que los acuerdos se sostienen y se asumen. Pero si tomamos una decisión que a sabiendas, antes de aplicarla, conocemos que va a tener resultados en el mediano y en el largo plazo, pero quienes están, digamos, en una posición diferente nos van a pedir resultados en el corto plazo, eso no es posible. Precisamente es lo que estoy planteando. Una medida como esta que usted me está señalando del empleo global, o sea, de una estructura
de remuneraciones a través del salario global no tiene repercusiones favorables en lo que es la disminución del déficit en el corto plazo. Si estamos claros de eso, sentémonos a discutir cuáles son las condiciones y además si va a ser una decisión para instituciones aisladas o va a ser una decisión, como se ha discutido, y yo comparto ese criterio, para lograr equidad de que cualquier secretario, o sea, persona que ejerce funciones secretariales en cualquier parte del sector público, independientemente que sea un poder de la República, una institución descentralizada o el gobierno central, gane lo mismo. Y entonces ahí tenemos que entrar a esas discusiones que usted consideraba que no eran pertinentes dar o que nos podían llevar a las calendas griegas, pero hay que hacerlo, hay que discutir. O sea, si un trabajador de asuntos secretariales tiene que ganar lo mismo, en algún lado tenemos que poner el punto medio para la toma de decisiones. Y ahí tenemos que estar claros que nos comprometemos en esto, y por eso es una decisión nacional con actores que tienen incidencia nacional. Por eso planteamos este tema aquí, y yo me considero importantísimo que hoy podamos tener una libertad de tiempo mucho mayor que el que a veces disponemos cuando asistimos a una comparecencia, a una comisión, donde se nos reduce a medio minuto o un minuto la posibilidad de explicarnos. Lo de los 20 años no soy yo, es el presidente el que ha dicho que no entra en la tema de empleo público porque es a 20 años que se van a ver los resultados. Déjeme decirle, y con esto termino, presidente, sé que ha vencido mi tiempo, está por vencer, la visión de la fracción del Partido de Liberación Nacional es implementar todos los cambios necesarios para construir el futuro de una Costa Rica mejor para las futuras generaciones. Nuestra agenda no es pegada y dependiendo exclusivamente del tema del déficit fiscal. Muchas gracias, diputado presidente.